La Universidad de California le ha regalado a Roberto dos oportunidades. La primera, investigar en una de las facultades más punteras en cuanto a nuevas tecnologías. Y la segunda, residir en la ciudad más segura de todos los Estados Unidos, Irvine. Roberto, hola. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenido a la universidad. Me estoy dando cuenta de que estáis aquí unas 15 personas y cada uno sois de un país del mundo. Sí, es lo que tiene la universidad aquí en Estados Unidos, es muy multicultural, hay gente de todos los países del mundo. Bueno, Vamos a salir fuera y hablamos ¿Sí? más tarde, ¿Seguro? ¿vale? Vale. Sí, te puedo verlo. Vale. Así que te cogíamos en una reunión, en tu Sí, trabajo. Aquí reunido todo el día, pero bien. Aquí estamos trabajando en la Universidad de California y en nuestro grupo en particular estamos trabajando en temas del Internet de las cosas. Son temas de privacidad en estos entornos que están controlados por tantos sensores. ¿Llevas tu teléfono contigo? Sí, claro. Pues mira, con tu teléfono y con dispositivos como por ejemplo aquel que puede haber allí, podemos saber dónde estás en cada momento. Y con eso puedes saber, por ejemplo, cuánto tiempo pasas en tu oficina. Tu jefe ¿Qué podría dices? saber si trabajas 8 horas o trabajas 4 o qué hace. Primal. Hola, Roberto. How are you doing? Hi. You work together. Yes, we work on the same. You know where Roberto's come from? It's from Zaragoza. Yes, and what do you know about Zaragoza? Zaragoza, I know about the fried calamares. Las pasadas fiestas del Pilar aquí en Irvine estaba sintiendo un poco de morriña, así que decidí preparar unos bocatas de calamares que, vamos, que no eran los que te daban en la Viña P o nada parecido, pero yo creo que le gustó. Thanks, man. See you later. Yeah, see you later. Bye, Nice see to you, meet thank you. Pues estamos en el campus de la universidad. Este campus se creó en los años 60. El dueño lo regaló por $1, creo que lo regaló. Y crearon el campus y luego todo alrededor la ciudad de Irvine. ¿Cuánto cuesta estudiar? Porque esta universidad es pública o privada. La Universidad de California es una universidad pública, pero aquí el concepto de público es un poco diferente de lo que conocemos en España. Un estudiante que está haciendo cualquier carrera puede pagar unos $30.000, $35.000 al año. Y es pública. Y es pública, sí. Si te vas a universidades privadas, pues las típicas estas que oyes, Harvard y cosas así, pagan igual $50.000. Oye, y en cuanto a los estudiantes de Estados Unidos, ¿no? ¿Es cierto todos los mitos que se ven en las Sí. películas? Sí, sí, o sea, parece mentira, parece que sea eso de las películas, pero es completamente cierto. Tienes desde las hermandades estas que oyes, alfa, beta, gamma, o cosas así, tienes los equipos típicos de baloncesto, de fútbol americano y tal, y luego tienes incluso otra cosa que parece un poco peculiar, que son lo de las mascotas. Alguien propuso, oye, ¿por qué no tenemos un oso hormiguero? Y al final pues salió adelante. Así que mira. aquí puedes ver, esta es la mascota, este es Peter, el oso hormiguero. Peter. Ah, mira, oye, encantada, Peter. Tienen hasta un saludo que hacen del oso hormiguero, la gente por aquí, yo soy muy mal imitándolo. no ¿Cómo voy a es? intentar. ¿Cómo es? Hacen algo como zot zot o algo así, no sé exactamente por qué, pero ese es el saludo que hacen aquí. Bueno, Raquel, te traigo a un sitio típico para tomar el brunch. Como puedes ver, este es un restaurante típicamente americano, con las mesas y la cocina que esperarías de ver en las películas. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo han Encantada. estado? Mucho gusto para servirles. Dos para Sí. Dos para desayunar. ¿Vamos? Por favor. ¿Estás lista? Estoy lista. Adelante. Thank you. Bye. El señor a la derecha es Roberto Medina. El señor tiene trabajando aquí promedio de 40 años. 40 años. Wow. ¿Y cómo llega aquí? ¿De dónde es usted? Guadalajara, Jalisco, México. Llegué, como llega todo el mundo, está en trabajo, lavando platos, gusta cocinar para la gente. ¿Y cuántas tortillas preparas al día? Especialmente los fines de semana, vamos diciendo que cocino 500 o 1000. Oh, wow, 500. Wow. Tostada de pan integral. Este es el desayuno con huevos a la plancha medianos. La torta de carne o omelette de carne. ¿Pero por qué es tan importante esta comida del día? Aquí normalmente en Estados Unidos la gente desayuna fuerte y luego come igual un poco más ligero, un sándwich a veces o dependiendo, pues en el trabajo igual no tienes mucho tiempo. ¿Y tú llevas ese ritmo o no? No, yo no como esto todos los días, otra vez si no estaría así. Fines de semana solemos venir de brunch con los amigos, es esto que se ha puesto así un poco de moda, que es una mezcla entre desayuno y comida. Es como si fuera una especie de almuerzo en España, ¿no? ¿Y ahora dónde
dónde nos has traído? Pues os he traído a Laguna Beach. Laguna Beach es una zona, es un pueblecito que está muy cerca de Irvine, y en esta zona lo más característico es el arte. Esta ciudad está llena de galerías de arte, como puedes ver alrededor. Hay arte más moderno, más tradicional. Aquí hay una galería, si quieres podemos entrar y echar un ojo. Sí. Bueno, como puedes ver aquí hay de todo. Y además es un arte súper diferente, ¿no? Sí, hay arte moderno, arte así más tradicional. My name is Lou. Nice to meet you. Nice to meet you, Lou. Welcome to the gallery. I hope you will enjoy it. Oh yeah, Thank thanks. you. It's very beautiful. 13 artists. Impressionism, we have realism. We have a lot of different kinds of people who come here. And which is the more expensive paint that you have in this The place? most expensive painting? Yeah. Yes. I think it's this one. Vamos a It's this cotillar a one. ver el precio. She has crystals. Oh, han puesto mira, cristales. Crystals. This is the price? Yes, 20,000. 20,000. Wow. $20,000. So how many art galleries are there in Laguna? We have over 100 galleries. Oh, más de 100 galerías de arte. Thousands of artists. Our gallery has been here 30 years. Thank you so much, Lou. Thank you. Bye. Bye. Oye, pues ya que vemos aquí tantas pinturas, ¿no?, de playa, nos acercamos un poco hacia el pueblo y Sí, vamos a conocerlo. vamos a ver la playa de verdad ahora. ¿Sí? Después de tantas pinturas, ahora vemos la de verdad. O sea que, claro, esta zona de Laguna Beach se caracteriza por su playa, ¿no? Sí, la playa con el Pacífico, la gente aquí haciendo distintos deportes, a veces ves gente corriendo, haciendo surf. Mira, Mira, incluso volei. volei, por Volei. ejemplo. Hi guys. Hello. Hello. What are you doing? Waiting for a game? Oh, you're going to play it now? Yeah. Why is very famous playing volleyball in the beach? Has a long history of volleyball. It's always been kind of a vacation destination for a lot of people. Because the weather and the water, right? Oh yeah. It's a beautiful place to be. Oh yeah. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye. Good luck. Otra cosa que hacen muchos, que yo también hago de vez en cuando, es excursiones por la zona. No son los Pirineos, lamentablemente, pero están bien. Así que, ¿hay alguno por aquí cerca? Sí, de hecho hay una por aquí que lo llaman el Top of the World. Top of the World. Sí, que es Wow. como si la cumbre del mundo o algo así. Y se puede subir y hay unas vistas que son muy chulas. You'll get down. You're never running from this town. And I think you said you'll never get anything. Bueno, Raquel, ya hemos llegado arriba. Puedes ver ahí la playa, por ahí abajo es donde hemos estado antes, en la playa de Laguna. Esta zona suele ser, como está muy cerca de la costa, no suele ser muy montañosa. Las excursiones son facilillas como esta, pero si vas un poquillo más adentro, puedes ver montañas que son más parecidas a lo que esperarías, por ejemplo, en el Pirineo, ¿no? Yo soy de un pueblo del Pirineo, de la Jacetania, que se llama Sinués, y allí hacíamos muchas excursiones los fines de semana, el verano, y cambia totalmente. Mira, Raquel, ¿ves aquellos montes de allí, aquellas montañas? Pues aquello es lo que llaman la falla de San Andrés. En algún momento va a provocar un terremoto, que es lo que llaman el Big One, que puede destruir California, se puede separar de Estados Unidos. Y eso puede pasar mañana, en 1000 años, en 10.000. Sí. Bueno, pues espero que no nos pase mañana, Eso ni es. hoy. Esperemos que nos pille por Aragón. Eso, ¿no? Que tú ya estés de vuelta. Eso es. I should have stayed with you last night instead of going out to find trouble. Ya está empezando a caer la luz. ¿Y ahora dónde nos has traído? Pues estamos de vuelta en Irvine. Vamos a ver la ciudad, pero de una forma un poco especial, porque vamos a ver la ciudad desde las alturas. Hemos venido aquí al parque del globo de Orange. Este es un globo aerostático que tiene unas vistas muy chulas de toda la ciudad. Irvine está en el condado de Orange, que es el Orange County, que es el condado de las naranjas. Antiguamente tenían naranjos en esta zona y bueno, han decidido poner el globo naranja como si fuera una gran naranja en el aire. ¿Vamos para arriba? Sí, vamos. Venga. Ya somos muy altos. Roberto, Sí, mira ¿dónde me abajo. traes? Estamos ahora mismo a unos 400 pies, eso serían como unos 120 metros. Todo esto que tenemos aquí es Irvine, lo primero que vemos, ¿no? Sí, efectivamente. Dicen que es la ciudad más segura de los Estados Unidos. ¿Eso por qué? Aquí en general el nivel de vida es alto, hay gente con trabajos en empresas importantes y demás. Si a eso le añades que es una ciudad muy residencial y que la mayor parte de la ciudad es la universidad, pues yo creo que es una combinación de todo esto.
Otra cosa muy importante en la cultura de Estados Unidos es los centros comerciales, y en concreto te he traído a uno que es un poco más especial y yo creo que se nota, ¿no? O sea, ¿a qué te suena esto? A la arquitectura, ¿no? Es un poco española. Eso es, sí, es muy del sur de España, sin mudéjar. Bueno, y esto que también recuerda, ¿no? Eso es, a la propia bastante. Alhambra, porque esa cultura por visitar centros comerciales. Porque te tienes que mover mucho con coche aquí. Con coche, Entonces, obligatorio. ya que vas a algún sitio, pues vas con el coche y ya pasas el día, ¿no? En Zaragoza la gente va a Puerto Venecia o a Gran Casa y ya se pegan allí unas cuantas horas, pues algo similar. Si quieres podemos dar una vuelta y te enseño un poquito más el centro comercial. Venga, vamos. Otra cosa que les gusta mucho en los centros comerciales es poner atracciones, ¿no? En este caso han puesto aquí una noria con toda la iluminación y tal, pero si te he traído a la noria es porque yo he venido aquí muchas veces, pero hasta que no vinieron mis padres el año pasado, fueron ellos los que se dieron cuenta de que cada góndola de la noria tiene una letra del abecedario y cada letra corresponde a una ciudad de España. Entonces tienes de Aragón, tienes en la D tienes Daroca y en la Z tienes Zaragoza. ¿Ah, sí? Sí. ¡Qué curioso! Así que sí, pero no me había dado cuenta, se lo debemos a mis padres. Oye, mira, hablando de tu familia, me lo envían para ti y creo que es una persona muy especial y varias, vamos. Hola Roberto, como ves aquí estamos toda la familia y siempre nos juntamos por ti y nada, decirte que te echamos muchísimo de menos, que ya llevamos un añico sin verte, pero bueno, espero que estas navidades vengas y te pueda tirar de las orejillas. Un besazo enorme. Venga Roberto, que te esperamos todos, que tenemos los equipos informáticos bloqueados, que necesitamos. Un saludo muy fuerte. Un beso Roberto. ¡Mua! Adiós. Bueno, oye, que les dirías. Esto también nos echa a todos mucho de menos. Nos veremos pronto porque en un par de meses vienen las Navidades y iré por allí de nuevo. Nada, muchas gracias y os echo de menos, yo también. Bueno, pues ahora para terminar vamos a hacer algo muy típico americano, que es jugar a los bolos. He venido aquí con unos amigos, a Primal ya lo habéis conocido esta mañana, Drew, Alex y Alex están aquí. Vamos a ver qué se nos da. Venimos cada semana o intentamos venir al menos una vez a la semana porque les gusta mucho el jugar a los bolos aquí. Vamos a demostrarte que soy el mejor del equipo. Sí, bueno Roberto, antes de que lo demuestres, ¿qué pasará? ¿Te veremos por Aragón o no? Por supuesto, por supuesto. Veré a mi familia muy pronto. Un saludo a todos. Venga, por vosotros.